del jardín, Jesucristo en el jardín. Y eso es lo que estamos viendo esta noche. Estamos celebrando la Semana Santa. Hoy nos encontramos en un texto tan importante que vamos a estar en Marcos 14. El mensaje brevemente es llamado el jardín. Y como vamos a descubrir, fue un día, un evento tan grande, un evento glorioso. Obviamente tenemos la victoria de Jesucristo en la cruz y últimamente en su resurrección, pero hay que no olvidar lo que sucedió en el jardín. También vemos ahí una victoria, gran victoria. Y espero que van a ser bendecidos escuchando este texto, leyendo ustedes mismos. Jesús ya entró a Jerusalén en la entrada triunfal, eso lo vimos el domingo. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Cuando Él entró montado sobre un asno, un pollino, estaba declarando a todo el mundo, principalmente a su pueblo, que Él es el Mesías, Él es el Hijo de David, Él es el Rey. Y lo hermoso fue que vimos que fue un día planeado por Dios. Cuando Él entró a Jerusalén, ese día Él entró en el día preciso que dijo Dios que iba a hacer, que iba a suceder. Eso fue el primer domingo de Ramos. Y eso comenzó una semana intensa. Fue la última semana de Jesucristo, porque cuando Él entró declarando que Él es el Mesías, forzó a los judíos a actuar. Y comenzaron a actuar contra Él. Entonces comenzaron unos eventos. Y ahorita vamos a ver el tiempo que Él estuvo en el jardín de la perspectiva de Marcos. Entonces les invito a Marcos capítulo 14 y vamos a descubrir que antes de la victoria en la cruz vino la victoria en el jardín. Entonces, ¿por qué no oramos? Hay que pedirle a Dios que hable a nuestros corazones. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta noche donde podemos venir aquí en tu casa y estudiar tu palabra, alabar a ti, Dios, disfrutar comunión que tenemos contigo. Gracias por estar aquí, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por lo que nos vas a enseñar. Y nos rendimos, Señor, a ti. Nos rendimos a tu voluntad. Enséñanos, Dios. Deseamos recibir de ti. Y también te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender y recibir de una manera para que lo podamos poner en práctica, los principios y verdades que vamos a ver esta noche. Gracias, Señor. Pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, familia, vamos a estar viendo 3 puntos claves alrededor del jardín esta noche. Y si están tomando notas, lo que vamos a ver primero es la revelación en el camino. Mira, ¿ya están ahí en Marcos 14? Amén. Ok. Sigan conmigo en el verso 27. Y Jesús les da una revelación en el camino al jardín a sus discípulos. Dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, y aquí está citando de Zacarías capítulo 13, verso 7, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces esta revelación realmente no fue entendido al momento por los discípulos. No fue hasta después de la resurrección que pudieron comprender realmente qué es lo que Dios le estaba diciendo aquí. Pero vemos principalmente la revelación trató con 2 cosas. Número 1, una revelación acerca de las ovejas, que son los discípulos, y una revelación acerca del pastor, que obviamente es Jesucristo. Entonces una revelación acerca de las ovejas y el pastor. Entonces vamos a ver primero las ovejas, que son los discípulos. ¿Qué es lo que Jesús revela acerca de las ovejas? Pues en verso 27 Jesús revela que todos ellos van a hacer un tropiezo, tropezarán. Todos ellos tropezarán. Jesús dijo en verso 27, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Van a caer en pecado, todos. Sabemos que Judas lo va a traicionar, Judas lo va a traicionar grandemente. Pero Jesús le está diciendo a todos ustedes van a caer en pecado. Todos se van a caer, todos.
Todos me van a abandonar. ¿Y qué es más lo que revela Jesús acerca de las ovejas? Les dice, y las ovejas serán dispersadas. Todos serán dispersados, todos sus discípulos. Entonces Jesús puede ver esto. Viene la cruz muy pronto, lo vamos a ver mañana, y Él sabe, cuando viene la cruz, mis ovejas van a ser dispersados. Y eso es lo que Él está diciendo. Va a haber no va a ser por persecución, va a ser porque ellos mismos cayeron. Algo interesante. Y a pesar que Él ya les avisó, Él ya les dijo, pero no están viendo las cosas espirituales que Jesús ya les enseñó. Noten en verso 27, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces, qué gran revelación. ¿Y cómo van a reaccionar los discípulos? Aquí lo vemos en verso 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos os escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Noten la respuesta de Pedro. Aunque todos se escandalicen, yo no. Y quiero que noten esto, que sabemos que Pedro negó a Cristo. Lo negó. En unas pocas horas él lo va a negar 3 veces, exactamente como dijo Jesús. Pero ¿qué crees que fue su primer paso? Y aquí lo podemos ver, y eso es una lección que podemos tomar cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que pasó? Pues su primer paso para negar a Jesús fue su confianza en sí mismo. Él tiene mucha confianza en su propia fuerza. No, noten esto, la confianza en sí mismo fue el primer paso en que Pedro negó al Señor. Y claro, ahí podemos poner nuestro nombre. No estoy atacando a Pedro, porque somos como Pedro nosotros. Cuando confiamos tanto en nuestras habilidades, nuestras fuerzas, estamos al punto de caer, de ser un tropiezo. Entonces es un aviso para nosotros, hermanos. Una lección para cada uno aquí. La Biblia dice en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces Pedro lo que le está diciendo, todos estos de mis hermanos, ellos van a caer, pero yo no, Señor. Pero yo no. Y Pedro es como, yo me puse las pilas, Señor. Yo no soy como los demás. Yo no te voy a negar esta noche. ¿Y qué es lo que pasó? Pues él estaba actuando en su propia fuerza. No estaba caminando en el Espíritu. Es muy claro. ¿Y qué es lo que Jesús le dijo? Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Entonces Pedro, él en su orgullo, él piensa que él sabe más que Dios. Es como, sí, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú eres omnisciente, pero yo creo que estás haciendo un error, porque tal vez no me conoces como realmente soy. Yo no te voy a negar. Y lo que pasa, yo estoy contigo. No te voy a negar. ¿Saben que es muy peligroso cuando comenzamos a confiar en nosotros mismos? De pensar que, no, yo estoy fuerte. Ahí es el primer paso antes de la caída. Confianza en nuestra habilidad, nuestra fuerza. ¿Nunca has encontrado un nuevo cristiano? Y me encanta un nuevo creyente por su pasión, su gozo. Tienen mucha hambre para la palabra. Pero a veces puedes encontrar unos que tienen mucho orgullo, que yo ya tengo 3 semanas con el Señor y yo estoy listo para lo que todo el mundo me avienta a mí. Estoy listo. Y a veces puede ser un poco, ¿cómo se dice? Naive, ingenuo. No sabe lo que está diciendo. Está confiando en su propia fuerza. Y entonces eso es lo que pasa. Y tenemos que ser humildes antes de Dios. Pedro, ¿qué no sería más bueno que Pedro responde a Dios diferente? En vez de decir, Señor, yo nunca te voy a negar. Si Jesús dice, tú me vas a negar,
La respuesta en humildad sería, Señor, ayúdame. No quiero negarte. Y eso debe ser nuestra actitud, reconociendo nuestra debilidad y pidiéndole a Dios humildemente, Señor, no quiero negarte a ti. Y lo podemos negar. Cuando estamos actuando en la carne, estamos negando a Dios. Y tenemos que entender esto como cristianos. Porque en esos momentos o tiempo o hasta años, si estamos fríos, estamos pretendiendo que yo lo tengo todo en el control, no te necesito, Jesús. Esa es la confianza en uno mismo. Gran peligro, porque viene la caída. Entonces, si estamos aquí y piensas, pues yo tengo todo lo que necesito para ser un buen padre. Yo tengo todo lo que yo necesito para ser un buen esposo o para ser un buen empleado o lo que sea. Y tú crees realmente que tú tienes todo, entonces realmente no tienes nada. Porque eso es autoconfianza, confianza en sí mismo. No lo tienes. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Necesitamos ayuda. Necesitamos el Espíritu de Dios. Entonces eso requiere humildad. Necesitamos la ayuda de Dios. Amén. Todos necesitamos la ayuda de Dios. Todos caemos corto. Y tenemos que aprender a depender sobre Dios. Pedro podría fácilmente, Señor, ayúdame, te necesito, por favor, ayúdame. Entonces eso fue su primer paso. Confianza en sí mismo. Es muy triste. Y luego todos los discípulos, dice que también todos decían lo mismo. Entonces a veces atacamos a Pedro, pero los demás hicieron lo mismo. Yo no te voy a negar, Señor, yo no te voy a negar. Entonces vemos una confianza en ellos mismos, en sus fuerzas. Gran error. Entonces los discípulos dicen que no lo van a negar. Entonces es una lección, hermanos. No, es Pedro, él fue débil. No. Hay que no pensar así. Porque la verdad es, todos negamos a Jesús cuando no estamos dependiendo en Él. ¿Ves? Eso es vivir y caminar en el Espíritu. Es una vida totalmente en dependencia al Señor, en su Espíritu. Que Él nos dé los recursos, que Él nos llene de su Espíritu. Pero podemos negarlo cuando, tengo tanta confianza en mi habilidad. Entonces ya vamos a caer. Ese es orgullo. Entonces la autoconfianza o confianza en sí mismo es el primer paso. Entonces, esto fue la revelación acerca de las ovejas, de los discípulos. Ahora vamos a ver la revelación acerca del pastor, Jesucristo. Y obviamente, ya lo mencioné, Jesús es el pastor aquí. ¿Y qué es lo que Jesús revela de Él mismo? Pues Jesús dice que el Cristo sería herido. Él es el Cristo, el Mesías. Cristo sería herido. Y Él está citando Zacarías en verso 27. Fíjense, heriré al pastor. Heriré al pastor. Es una referencia a la muerte y crucifixión de Jesucristo. El Cordero de Dios sería crucificado, sacrificado para los pecados del mundo. Y fue escrito así. Tenía que pasar esto. La cruz tenía que suceder. Pero en el mismo capítulo de Zacarías hay una promesa de misericordia. Entonces, en lo que estamos viendo aquí en la revelación, no nomás es que todo es mal noticia. Las ovejas se van a ir, todos van a caer, van a matar el rey. No, hay esperanza, hay una promesa de esperanza. Y lo vamos a ver más pronto. Aunque todos van a abandonar a Cristo, va a dar su vida, pero ¿qué más reveló Jesús? Él va a resucitar. Y eso es muy importante, el verso aquí en este pasaje. Sí, vamos a ver agonía, la agonía de Jesús en el jardín. Pero hay que nunca olvidar, eso fue necesario. Entonces la victoria comenzó ahí, en el jardín. Porque Él lo dijo, que Él se va a levantar de nuevo. Y los voy a ver en Galilea. Qué gran promesa, qué gran profecía. Y fíjense en verso 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Otra predicción de su resurrección
y una promesa de estar con ellos. Y es una promesa para nosotros, porque por la resurrección que vamos a celebrar el domingo, tenemos esta esperanza de esta promesa para los que lo han recibido por fe, que Dios, Él va a estar conmigo y Él está conmigo todos mis días hasta el final. Entonces esta promesa, que no íbamos a pensar que esto le iba a dar fuerza a ellos, que no. Sí, esto va a suceder. Me van a crucificar, pero voy a resucitar. Voy a estar con ustedes. Como no escucharon esto. Porque otra vez, ¿por qué no? Porque están caminando en la carne. No están caminando en el Espíritu. Su dependencia no es en el Señor. Y noten esto. Eso fue la revelación en el camino. Ahora ya van a entrar al jardín. Y aquí entramos a la segunda parte del pasaje. La agonía en el jardín. La agonía en el jardín, versos 32 a 42. Hay que leerlo. Mira, siguen conmigo, verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Ese es el jardín o el huerto de Getsemaní. Está ubicado en el lado oeste del monte de Olivos. Esta palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Entonces era un huerto de olivos donde prensaron las aceitunas en aceite. Y todavía está ahí hoy en día. Y luego fíjense, dice, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Entonces Jesús quería tener un tiempo en oración, comunión con el Padre. Y vamos a ver que eso produció una agonía que realmente es difícil entender nosotros. Hay un misterio aquí en lo que sufrió Jesús, la agonía en el jardín. Porque después de esto, lo van a encarcelarlo, lo van a golpear. Pero quiero que noten algo, porque como él comenzó a orar, ahí es ahí donde tuvo la gran batalla, antes de la cruz. Antes de la cruz hubo una gran batalla, ¿ves? Y vemos que hubo victoria porque él se sometió al Padre, reconociendo que va a tener que pasar un tiempo horrible, pero se sometió al Padre, obedeció al Padre. Y Jesús nos enseña un gran ejemplo de someternos, de obedecer a Dios, obedecer su palabra. Y esto a veces requiere sufrimiento. La agonía en el jardín nos da obviamente no vamos a sufrir lo que Él sufrió, porque Él tomó de la copa. Y nosotros no tomamos de esta copa. Él lo tomó por nosotros. Y vamos a ver qué significa esto. Pero como cristianos va a haber tiempos de sufrimiento. Y tenemos que tomar lecciones de aquí para poder pasar esas pruebas fuertes, como Jesús lo hizo. Y aquí lo vemos, se apartó por un tiempo con el Padre para orar. Y aquí tuvo una victoria en la batalla, en el jardín. Entonces noten algo más, piensan sobre esto en tu vida personal. Porque a veces lo que pasa, entramos en una batalla, pero no nos ponemos a orar. ¿Por qué no? Porque comenzamos a activar otros recursos antes de orar. Es una lección muy importante. Y fíjense lo que dice en verso 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Es interesante porque en tres veces vemos en los evangelios que Jesús apartó a estos tres, Pedro, Jacobo y a Juan. 3 veces. Entonces aquí entrando al jardín, Jesús le dejó a los otros 8 discípulos más afuera, pero estos los llevó un poco más profundo adentro. Es muy interesante. ¿Por qué estos 3? Ellos no van a entender bien lo que iba a sufrir el Señor aquí. Hasta Pablo no lo entendía. Y de hecho, es un verso muy interesante. Mira, noten, Filipenses 3:10. El apóstol Pablo dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, aquí
Pablo tiene un anhelo de conocer más, entender qué realmente es lo que sufrió Jesús, porque podemos nosotros recibir fuerza de eso, creciendo en conocimiento de la palabra, específicamente en los padecimientos. Entonces eso es algo muy grande aquí, lo que está pasando en el jardín, lo que sufrió Jesús antes de la cruz. Entonces Pablo quería conocer más de esto. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche. Queremos recibir de lo que dice la palabra acerca de lo que sufrió Jesús en el jardín, la agonía en el jardín. Yo no puedo comprender realmente la agonía que sufrió Jesús, porque Dios es santo. Y vamos a ver que sí, Él sufrió de una manera que realmente no podemos comprender. Pero lo que podemos aprender es lo que dice aquí la Biblia. Noten en verso 33, Jesús dijo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y esto no es una exageración. No está exagerando Jesús. Dice, hasta la muerte. Cada vez que veo ese texto, estoy asombrado de lo que sucedió aquí. Es un misterio profundo. El Hijo de Dios entrando al jardín, las agonías del jardín de Getsemaní. Y fíjense cómo dice, Jesús estaba triste aquí, dice. Y es más que sentir triste como nos sentimos nosotros triste. Aquí tiene un sentido la palabra de estar asombrado o estar alarmado. No como era una sorpresa, Él sabe, Él ya lo decía, Él va a ir a la cruz. Pero también fíjense, dice, comenzó a angustiarse. Entonces, una angustia extrema, gran agonía. Y luego Jesús les dijo a ellos, en verso 34, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jesús puede ver algo que no podemos ver nosotros. Él está viendo la copa. Él va a beber de una copa y está asombrado, está alarmado. Gran angustia aquí dice. Hasta casi lo mató. Porque recuérdense, es Dios, Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Y aquí estamos viendo la parte de su humanidad, casi hasta la muerte. Tú y yo no podríamos poder sobrevivir esto, pero Él sí. Y tenemos que entender, ningún humano ha experimentado algo así. Porque ningún humano iba a beber de la copa. Algo muy interesante. Fíjense en verso 35. Yéndose un poco adelante, entonces Él está entrando más adentro del jardín, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de aquella hora. Esto me asombra. Dios, el Verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre, se humilló, y aquí vemos Dios, el Hijo de Dios, postrado en la tierra, orando y orando. Dios en la carne, en la tierra, su cara en el piso, postrado y orando. Entonces es una agonía grande. Lucas nos da un poco más detalle, que su sudor era como gotas de sangre. Entonces es algo muy extremo. No podemos comparar una experiencia de nosotros de este tipo de agonía. Si vamos a entender el sufrimiento de Jesús en el jardín, tenemos que poner atención a su oración. Y es lo que vamos a ver. Fíjense, en verso 35, y oró que si fuese posible, pásase de él aquella hora. Verso 36, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansar,
Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Entonces, wow, Jesús oró 3 veces. 3 veces. Y vemos qué es lo que oró. Si es posible, deja pasar esta copa de mí. Si es posible, deja pasar esta copa de mí. Lo repitió. Usó la palabra ora o copa. Ora o la copa, que si se podría evitar. Esas son metáforas de su muerte. La hora ya ha llegado. Y la copa se refiere a la crucifixión, a su muerte. Entonces, ¿Jesús tiene miedo de morir? No, no creo. No lo creo. El pensamiento de morir le está causando esta gran agonía. Tampoco, no fue eso. Entonces, Jesús no tenía miedo de morir. No tenía miedo. Sabemos que lo golpearon. Antes de la crucifixión, él sufrió golpes, ¿verdad? Él no tiene miedo de esto. Entonces, ¿qué fue? Para contestar esa pregunta tenemos que preguntar más bien, ¿qué es lo que está en la copa? ¿Qué está dentro de la copa? ¿Qué está causando tan agonía, tanto angustia? Pues nótenlo, hermanos. Primero, tenemos que entender esto. Fue una copa llena de pecado, nuestro pecado. Entonces, ¿mi pecado causó agonía al Señor? Sí. Entonces vemos misericordia en esto, gran amor, compasión para nosotros pecadores, porque fue una copa llena de pecado. Jesús vio toda la porquería de este mundo. Él ve todo y Él sigue viendo todo. Él vio las blasfemias, profanidad, celos, odio, todos los pecados del mundo. Cada pecado de la humanidad, del pasado, presente y el futuro, estaba en esa copa. Por eso les dije, hay un misterio de poder comprender esto. Qué grande es esto lo que estaba en la copa. Pero es claro, fue una copa llena de pecado, porque Él es puro, el Cordero de Dios, sin mancha, perfecto, santo. Él va a tomar esa copa. Él va a tomar los pecados del mundo. Él va a hacer una sustitución por nosotros, por el hombre. Es lo que Él está viendo. Y vemos que Él vio algo más. Fue una copa llena de ira. ¿Ves? Él ve algo que tú y yo no podemos ver. Porque en beber la copa lleno de pecado, ¿qué es lo que va a pasar? Él se va a hacer pecado. Dios lo hizo pecado. En beber de esta copa, Jesús se hizo pecado. Y Pablo lo explica en 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y como les dije, Dios es santo, Él es justo. Entonces, Él se hizo pecado. Dice aquí, lo hizo pecado. Y por eso Él fue el objeto de la ira de Dios. Tuvo que ser así. Y vemos en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, esta copa llena de pecado, una copa llena de ira, Jesús ve esto. Podemos entender esto, la agonía, ¿verdad? Él es perfecto y santo. Comunión, Él siempre ha tenido comunión con el Padre, por toda la eternidad. Pero por un tiempo, por un momento, hubo separación, porque Él se hizo pecado. Y Dios, porque es santo, no puede haber pecado en su presencia. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Gran angustia. No es miedo de morir, pero lo que iba a hacer Jesús en la cruz. Si es posible que pase esta copa de mí. Estamos viendo la agonía de Jesucristo. Entonces, con razón vemos que sudó como si eran gotas de sangre. Con razón el Padre envió ángeles para ministrar a Jesús y le dio fuerza. Pero fíjense, a pesar de la agonía, Jesús dijo,
mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces Jesús, totalmente sometido a hacer la voluntad de Dios. Dios nos está enseñando aquí algo, ¿verdad? A pesar del sufrimiento que vamos a enfrentar, de la oscuridad que vemos, nunca hay una excusa de, pues es muy difícil para mí, entonces Dios va a entender si yo no me someto a Él. No, nos sometemos al Padre en fe, para vivir para Él, en obediencia. Eso es lo que Él estaba mostrándonos aquí. Y fíjense, preguntó si es posible y descubrimos que no fue posible. Tenía que beber de la copa. Y ese es un punto muy importante. No fue posible. No hay otra opción. La copa es la solución. Es el remedio de Dios para tratar con nuestros pecados. Entonces Jesús tuvo que pasar esta agonía en el jardín. Tuvo que sufrir en la cruz por nosotros. No era posible, tenía que beber la copa. Y aquí vemos algo muy grande, que solo hay una manera para tener comunión con Dios, para entrar al cielo, para ser perdonados. Es Jesucristo. Si tú podrías vivir una vida y guardar la ley y ir al cielo, si tú podrías hacer buenas obras y luego poder entrar al cielo por tus buenas obras, o ser una buena persona y entras al cielo, si tú podrías hacer cualquier cosa y entrar al reino, ¿tú crees que el Padre iba a permitir que su Hijo sufra esto? Si había otra opción. Claro que no. Las religiones no te salvan. Solo fe en esta obra, fe en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. Él clamó al Padre, Abba, Padre, si es posible, que pase esta copa de mí. Y no fue posible. Entonces, eso es una gran verdad. Y va a haber ofensa por esta verdad. Y no, tiene que haber otra manera. Y aquí es claro que no hay otra manera. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que pasar por la cruz. Recibir esto por fe. No hay otra manera para que el pecador pueda ser salvo. Entonces el Cordero de Dios tuvo que tomar la copa. Y Jesús en su oración aquí, es una gran oración, eso es evidencia que solo es a través de Él. Si es posible, y no fue posible, tiene que ser a través de Él. Tiene que tomar la copa, porque así Dios trata con el pecado, hace justicia. Y noten algo más aquí. A pesar de la angustia, la agonía que sufrió, vemos su misión total. Es una lección para nosotros. ¿Estás pasando tiempos de sufrimiento? ¿Las circunstancias están pesadas? ¿Sientes la presión de este mundo? Sométete a Dios, a su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que lo obedeces. Nunca no pretender y jugar el rol de una víctima. Es porque me hicieron esto, entonces yo caigo y soy un tropiezo. ¿Ves? No, me someto a Dios porque Él es bueno, lo que Él hizo por mí. Me ama, Él está conmigo. Y entonces Él se sometió a la voluntad del Padre. Y eso no solo aquí, de hecho todo su ministerio fue una lección para los discípulos. Siempre les decía. Aquí noté unos 2 versos. En Juan 6:38, Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y luego, más adelante, en Juan 10:18, Él dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Está hablando aquí de su vida, entregar su vida y el poder de resucitar. Entonces, Él está muy interesado en hacer la voluntad del Padre.
Qué gran lección Jesús nos enseña aquí en su agonía. Tiene un corazón para hacer la voluntad del Padre. ¿Qué tal tú esta noche? ¿Dónde te encuentras tú? ¿Te preocupa eso? ¿Piensas de esto? Quiero estar en la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos preguntarnos nosotros mismos esta noche. ¿La voluntad de Dios es tu prioridad? ¿O estás más preocupado en hacer tu voluntad y seguir tus planes? Entonces en el jardín vemos el Hijo de Dios en una gran sumisión, gran demostración de sumisión al Padre. Quiero que noten otro texto en Hebreos. En Hebreos 5, 7 a 9 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces el jardín para la iglesia es una lección de sumisión y obediencia. Reciben esto esta noche. La voluntad, buscar la voluntad de Dios, estar en oración. Él les dijo a sus discípulos: oren. Es un mandamiento, no es una opción. Oren. Porque cuando vas a orar, no vas a depender en ti mismo. Cuando estamos orando, reconocemos que soy susceptible de poner confianza en mí mismo. Pero en oración, Dios obra en nosotros y nos recuerda. Nos recuerda de su misericordia, de su sufrimiento. Recibimos estas lecciones y ejemplos para seguir. Esto sucede en oración. Y Él nos da fuerza para poder obedecerlo. Eso es algo hermoso. Entonces, Jesús nos está hablando aquí a su iglesia. Y aquí vemos que una oración de fe es una oración que se somete al Padre. Cuando oramos, oras de esa manera, con esa actitud. Recuérdense, es una actitud de corazón. Orando, pero meditando al mismo tiempo, me someto al Padre, que Él me muestre su voluntad. Esa es una oración de fe, realmente de fe. Hacer la voluntad del Padre, obediencia. Y noten, Jesús no le dijo al Padre qué hacer, porque una oración de fe no es mandando a Dios, como si tú eres el jefe. Esa es la confianza en uno mismo, como Pedro, como los discípulos. No, una oración de fe dice: Padre, en ti confío. En ti confío. Yo creo que tú eres sabio. Tú sabes más que yo. Y qué gran verdad es. Yo creo en tus planes. Yo creo en tus propósitos para mi vida. Y no voy a luchar con esto. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres. Me someto a tu voluntad. Hay que orar así. Y vamos a ver las cosas muy diferentes. Va a haber poder en tu vida. Porque va a haber convicción y luego va a haber unción. El Espíritu Santo obrando. No tengan miedo de orar esto. Porque a veces nos podemos espantar. Dios, haz tu voluntad. Y no quiero decir esto. Pero háganlo en fe. Así vas a agradar al Padre. Porque ese es tu corazón. Quieres obedecerlo. Quieres someterte, pero necesitas ayuda. ¿Que no? Jesús dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y así oramos. ¿Estás enfermo? ¿Tienes un dolor físico? Podemos orar: Señor, sáname de esta enfermedad. Pero no como yo quiero, sino como tú. Y ahí puedes llenar el espacio blanco. Señor, realmente quiero este nuevo trabajo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Les quiero dar un tip. ¿Están listos? Buscan la voluntad de Dios. Qué buen tip, ¿que no? Buscan la voluntad de Dios, no la suya. Si tú estás
pidiendo y esforzando que tú quieres tu voluntad, es ser tonto, realmente. Sorry, pero no es otra palabra. Cuando tú le dices a Dios qué hacer, eso se llama tonto. Es más sabio orar, Señor, tu manera es perfecta. Tu voluntad es perfecta. Y orar de ese tipo de manera. Tú haz tu voluntad en mi vida. Y nótenlo, Él lo oró 3 veces, lo mismo. 3 veces. No es falta de fe. Porque Él estaba sometido, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No sea como yo quiero, sino como tú. Y tal vez te encuentras en esa circunstancia hoy. No es tu plan, no era tu plan estar ahí donde tú estabas. Pero oran así, no sea como yo quiero, sino como tú. Porque lo que pasa, si no oramos así, nos podemos poner fríos, nos enfriamos, nos molestamos, ya no hay gozo, cuando deberíamos estar gozándonos, estando en la voluntad de Dios. Es una gran oración aquí, gran fe aquí podemos ver, porque ahora tú estás descansando en la sabiduría de Dios. Estás orando, descansando en la voluntad de Dios. No hay duda. Tú no estás queriendo imponer tu voluntad. Estás diciendo, Señor, tus maneras son perfectas. Y yo confío en ti. Eso es lo que hacemos cuando realmente buscamos la voluntad de Dios. Estamos glorificando a Dios. Lo estamos alabando. Tú estás en control de esto. No voy a pretender lo entiendo. Pero haz tu voluntad, Señor. Enséñame y me someto a ti. Y eso es el propósito de oración, es que Dios haga su voluntad. Nunca fue planeado orar para que Dios haga tu voluntad. No, es para que nosotros nos sometamos a su voluntad de Él. Y ahí está la lucha. No, yo pensaba que si yo pido, Él me lo va a dar. Sí, Él te va a contestar y te va a dar todo lo que está en acuerdo de su voluntad. Hay que no olvidar esto. Hay que crecer en madurez para entender esa lección. Hay unos que luchan con esto y se molestan. No, esto no es la voluntad de Dios. Ese sufrimiento Dios no quiere para mi vida. Y la verdad es que yo creo que sí, Él lo permite. Te digo, no vamos a entender todo. Pero la fe requiere no tener todos los detalles de la vida. Caminamos por fe. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios, someternos a su voluntad. Y vemos aquí algo más, porque vemos el primer paso de Pedro para negar al Señor, y que puede ser igualmente nuestro primer paso, es confianza en sí mismo. Pero el segundo paso fue falta de oración. Entonces, si tú tienes confianza en ti mismo, creo que no estás orando. Y hay que examinar nosotros mismos. Y es algo pesado. Pero aquí lo vemos en las Escrituras. No hay oración, es que tienes mucha confianza en ti mismo. Escuchen esto. La falta de oración fue el segundo paso en que Pedro negó al Señor. Dice en verso 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y cómo es cierto esto? ¿Cómo lo conocemos? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la confianza en uno mismo nos lleva a no orar. Es como, yo lo puedo hacer. Yo lo tengo en control, Señor, entonces no tengo que orar. No lo decimos, pero eso es lo que se ve en la vida. No estoy orando porque yo estoy diciendo al Señor, no, yo lo tengo esto en control. Yo sé qué hacer en esta situación. Cuando debemos venir en humildad, en cualquier cosa, Señor, guíame, ayúdame, te necesito. Gran decisiones o pequeñas decisiones, sea lo que sea, debemos orar. Yo lo puedo hacer. Entonces no voy a orar. ¿Sí ven la conexión? Si ya estás bien, aunque estás llorando y sufriendo,
No lo ve. Ese es el orgullo. El orgullo nos hace ciego. Lo que es necesario es humildad y ponerte de rodillas y orar. Ese es el problema, es el corazón. Pensamos que sabemos todo. Yo puedo con esta carga, yo lo puedo manejar bien. Y la verdad es que no puedo. Es mucho más que yo puedo soportar. Una de las razones que tenemos problemas, porque un problema resulta en más, se complica la vida muy rápido, es porque no oramos. Santiago dice, no lo tienes, ¿por qué? Porque no lo pides. Dice en Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Aquí es español raro, ¿verdad? Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, no pides. No lo tienes porque no pides. Las cosas están fuera de orden en tu vida. Pregúntate, ¿estás orando? No eches la culpa a otra persona. No, Dios te está hablando a ti. Tu hijo, tu hija, acércate conmigo. Toma un tiempo conmigo, uno a uno. Quiero escuchar de ti. Tenemos que orar. Una de las razones que Pedro negó al Señor fue porque no oró. Aquí el Señor lo encontró durmiendo. Tal vez tú estás dormido esta noche. El Señor te está despertando. Hijo, hija, velad y orar. Es tiempo, es hora. Dios quiere mover en tu vida, pero tenemos que orar. Jesús oró. ¿Y qué contraste? Jesús oró, sus discípulos no oraron. Jesús recibió fuerza, tuvo una gran victoria Jesús aquí. Sus discípulos cayeron. Jesús se sometió al Padre, los discípulos fueron dispersos. Qué gran contraste. Entonces, ¿cuál camino quieres seguir? ¿El de Jesús o de los discípulos? Y espero que digas, no, yo voy a recibir las lecciones y voy a hacer lo que Jesús hizo. Voy a velar, voy a orar, me voy a someter al Padre, voy a obedecerlo, voy a depender en Él. Le voy a pedir a Él por ayuda, que me dé paz, aunque estoy sufriendo. Y yo creo que la victoria aquí sucedió en el jardín. Pero creo que no era la victoria en la cruz, claro que sí. Pero aquí, en esta oración, Él está decidiendo. Acuérdense, Él es hombre y Dios. Él está sufriendo lo físico, la angustia, la agonía. Pero al mismo tiempo se está sometiendo. Él está escogiendo obedecer. Entonces tú puedes decidir, ¿me voy a someter o no? Y aquí vemos esa victoria. Él ya decidió, yo voy a tomar la copa, porque voy a hacer tu voluntad, Padre. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hagan esa decisión. Sométense al Señor. Y fíjense, en la sección final, aquí vemos la traición en el jardín. Esto lo vemos en verso 43, al 52. Verso 43 a 52. Mira, siguen conmigo. En verso 43 dice, luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besaré, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Entonces, Jesús es un hombre ordinario, o se ve como un hombre ordinario. Por eso, Judas tenía que besarlo. Entonces no es como en las pinturas que Jesús tiene un halo en su cabeza. No, es obvio que tenía que nombrarlo por una señal. Y ese fue un beso traicionero. Noten en verso 45, y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. El Hijo de Dios, traicionado con un beso. Y eso fue
y esto ya fue escrito. Las escrituras dicen que esto iba a suceder. Ese es el infame beso de Judas. Y nos muestra qué profundo puede caer el hombre. Judas, su traición al Hijo de Dios. Pero vemos al otro lado la altura del corazón, y es en la respuesta de Jesús. Entonces hay que no perder esto. Porque siempre, la traición es horrible. Siempre es horrible. Pero cuanto más cuando es a través de un beso y que viene de un amigo, supuestamente un amigo. Es más feo. Pero noten la respuesta de Jesús, fue lo opuesto. Y nos muestra la altura, el estándar de Dios que debemos anhelar. Porque fue traicionado, Jesús no lo rechazó. Él no dijo nada aquí contra él. No, noten esto, es muy interesante. No se enojó, no le gritó, Judas, no lo puedo creer, o le dijo algo, no sé. No le dijo nada. Qué hombre malo eres. Déjame, no. Dice en el Evangelio de Mateo que Jesús lo llamó amigo. Amigo, ¿a qué vienes? Muy interesante. Fue traicionado y él responde con esta misericordia, compasión. ¿A qué vienes? Yo creo que Jesús le estaba dando a Judas una última oportunidad. Aunque eso tuvo que suceder, eso es ¿cómo digo? Judas es responsable. Aunque fue escrito, va a ser crucificado el Hijo de Dios. Judas va a ser traicionado. Las ovejas van a ser dispersos. Eso ya fue escrito. Pero el hombre siempre tiene responsabilidad. Solo Dios ya lo sabía. Adelante. Pero le estaba dando una última oportunidad. Igualmente como Dios buscó a Adán. ¿Se recuerdan a Adán en el jardín? En el primer jardín. Dios le preguntó, Adán, ¿dónde estás? Acaba de caer Adán en pecado. Y luego después, con Caín. Antes que Caín mató a su hermano Abel, el Señor le dijo a Caín, en Génesis 4, 6 y 7, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Y qué triste, sabemos que Caín no recibió esta gracia. Cuando Dios le está buscándolo a él con estas preguntas, le está extendiendo su mano de gracia. Arrepiéntete, Caín. No tienes que seguir este camino de pecado. Te va a llevar a la muerte. Entonces vemos aquí amor y gracia. Y yo creo que eso es lo que le está haciendo con Judas. Porque fíjense lo que hizo Caín. Porque él rechazó la gracia. Le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Entonces Caín ya cayó. Pero otra vez Dios le extiende una oportunidad que se arrepiente. Le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Dios sabe dónde está, pero quiere darle una oportunidad. Aquí podría arrepentirse. Señor, perdóname, me enojé. No, él respondió, no sé. Y qué triste es esto. Vemos el corazón de Dios buscando pecadores. Él lo está buscando. El Espíritu busca, el Espíritu quiere traer personas al Hijo. Y aquí, hasta Judas, el hombre, podemos pensar, ese es el hombre más horrible en el mundo, el que rechazó a Jesús, que lo traicionó con un beso. Pero ahí, aún todavía, ahí está Jesús. Mi amigo, ¿por qué viniste aquí? Ahí podría arrepentirse de él. Y entonces hay que pensar de esto. Dios te pregunta, amigo, ¿a qué vienes? Aquí estás en la iglesia, ¿a qué vienes? ¿Estás al punto de ser un gran error? ¿O estás en una etapa alejado? Entonces Dios te pregunta, ¿a qué vienes? Te da una oportunidad. Arrepiéntete. No sigues ese mismo camino. Recibe perdón hoy. Entonces eso es gracia, sublime gracia como cantamos. La traición más grande en la historia
y todavía Jesús buscando alcanzarlo. Y eso es una gran verdad. A pesar de donde se encuentra una persona, tal vez alguien aquí, nadie lo sabe, pero Dios, tú lo sabes, o alguien escuchando este mensaje en línea, Dios te está hablando, quiere alcanzar, que hagas lo mismo, que te arrepientes. Y hay que responder nosotros también, cuando otros te traicionan a ti. ¿Nunca has sido traicionado? Es horrible. ¿Y cómo vamos a responder? Hay que responder como Jesús. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo responder como Jesús? Eso regresa a lo principio. Ser un hombre, mujer de oración. Porque ahí vas a recibir tu fuerza. Así es posible. Sometido a la voluntad de Dios. Créeme, va a haber fruto. Vas a poder tratar a la persona muy diferente. Como Dios, como Cristo. Y fíjense en el verso 46. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Sabemos cuál discípulo fue, que no. Ese Pedro. Pedro. Marcos no lo dice, pero Juan nos dice, para que no se escape el Pedro. Y Pedro probablemente quiso quitar su cabeza. Pero ahí en la lucha el soldado se movió y solo le pegó la oreja. Es muy interesante. Entonces Pedro, un hombre impulsivo, actuando en su carne, no está caminando en el Espíritu. Y ya lo sabemos por qué. Porque no era un hombre de oración. ¿Ves? Era un hombre que confiaba en sí mismo. Y tal vez Dios te está hablando a ti. Estás confiando en ti mismo. Vas a caer. No vas a estar buscándome para ayuda. Entonces hay que escuchar esto, hermanos. Podemos ser muy duros en Pedro, ¿verdad? Pero hay que preguntar, ¿cuántas orejas tú has cortado? Ay, pastor, no digas eso. No, en serio. ¿Cuántas heridas tú has lanzado a otros? Porque en el autojusticia podemos dañar a personas. Y es tontería pelear una batalla espiritual con recursos del hombre o recursos de la carne. Es tontería. Pero eso es lo que estamos viendo aquí. Pedro, ¿qué estás haciendo? Pero nosotros nos encontramos en el mismo lugar. ¿Cuántas orejas has cortado? Y noten algo. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, vemos que Jesús hace otro milagro aquí. Porque Jesús levanta el oído del soldado y se lo pone y lo sana. Hace un milagro instantáneamente. Entonces esto nos da esperanza. Porque ahí está Jesús y Pedro. Y Jesús, Él está ahí para sanar lo que Él hizo su hijo. Y así yo lo estoy viendo. Yo me veo, si yo causo daño a alguien por mi pecado, por mi orgullo, si me humillo y regreso a Él, Jesús me va a ayudar a restaurar esa cosa, sea la relación. Porque aquí vemos, Él está dispuesto. Él hace milagros, pero me tengo que humillar, nos tenemos que humillar, reconocer, fue mi error y nos arrepentimos. Y Dios mueve. Aquí lo vemos, un gran ejemplo, sanando la herida de su hijo. Yo creo que Dios siempre está haciendo esto, atrás de sus hijos. Ay, hijo, otra vez, cortaste otra oreja, aquí va. Y Él lo va a hacer, pero nosotros tenemos que reconocerlo. O si no, vamos a seguir cortando orejas. Va a haber sangre donde quiera. Él es fiel. Entonces Jesús fue traicionado por Judas, pero noten, también fue abandonado por todos sus discípulos. Verso 48 dice, y respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero
Es así para que se cumplan las Escrituras. Y noten, Zacarías 13:7 cumplido en verso 50. Y dice, verso 50, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. No sabemos exactamente quién es este joven aquí, pero posiblemente es Marcos, el que escribió esto, el autor de Marcos. Pero aquí vemos el Hijo de Dios abandonado por sus propios discípulos. Huyeron. Ellos dijeron, no te vamos a negar. Y aquí ¿qué estamos viendo? Lo abandonaron. ¿A qué no abandonaron a nuestro Señor? Buscar su voluntad. Confiar en Él, depender en Él. Él va a ser glorificado. ¿Cuántas veces lo dejamos? Y pretendemos ser tan grandes hombres espirituales cuando realmente lo estamos negando. Esos son los primeros discípulos. Y vamos a ver cómo Dios los usó llenos del Espíritu. ¿Qué diferencia? Eso lo estamos viendo los jueves en el libro de Hechos. Pero noten algo. Hay una escritura interesante. Juan 16:32. Jesús dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces Él ya les dijo antes. Entonces Dios nos avisa tantas veces. Y pues ¿por qué nos vamos? ¿Por qué lo abandonamos? Es que somos débiles. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos depender en Él, necesitamos orar, someternos. Y cuando Jesús iba rumbo a la cruz, dice en Mateo 27:46 que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos vemos un contraste. Él dijo, el Padre está conmigo. Y luego en la cruz dice, ¿por qué me has desamparado? Traicionado, abandonado, porque tomó de la copa. ¿Por qué me has desamparado? Ahí está tomando la copa. Tuvo que ser así. Por nuestro beneficio. Por su gran amor por nosotros. Entonces escuchen, iglesia. Él fue abandonado para que tú no tendrías que ser abandonado. La voluntad de Dios es estar con su pueblo. Siempre. No nos va a dejar. Él jamás nos va a dejar. Y lo vemos, la acción en la cruz y en el jardín también. Dios nos está hablando. Él no me va a abandonar. Él me ama. A pesar de mis aflicciones, a pesar de mis pruebas, de mis dolores, mi angustia. Él entiende. Él está con nosotros. Eso nos recuerda el jardín esta noche. Él fue abandonado para que tú no tenías que ser abandonado. Qué gran amor. El Hijo de Dios en el jardín, postrado en la tierra, llorando, orando. ¿Alguna vez te han traicionado? Yo sé que hay dolor. ¿Alguna vez has sido abandonado? Es un dolor horrible. Pero Dios entiende. Que Él te dé consuelo. Dios entiende. Nuestro Dios es compasivo. Es un sumo sacerdote compasivo. Entonces la razón que Él fue abandonado por el Padre es que porque en la cruz, esa copa que bebió, ahí están mis pecados. Tus pecados, nuestros pecados, el pecado de todo el mundo estaba en esa copa, pero Él lo tomó. Eso es lo que estamos estudiando, eso es lo que nos queda asombrado. Wow, Dios, eres tan grande y bueno, misericordioso. Jesús tomó la copa para que la ira no caiga sobre ti. Y si tú miras a Jesús con fe, confiando en Él, creer en Él, confesar a Él, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener vida, vida eterna, perdón de pecados,
si nos humillamos y nos arrepentimos. Entonces hemos visto varios puntos. El jardín habla de la grandeza de la obra de Dios, pero también habla a la iglesia para que mantener firme en ese camino de fe que estamos, ¿verdad? No negar a Cristo. En la vida diaria podemos negarlo. Por la confianza en nosotros mismos, lo estamos negando. No oro, lo estoy negando. Voy a caer. Va a haber tiempo y en tiempo voy a caer. Entonces yo tengo que estar pegado a mi Señor. Todos aquí, cada uno de los hijos de Dios, pegados a Jesús. Eso es lo que Dios nos está hablando hoy. Buscan su voluntad, sométense a su voluntad, obedecen al Padre. Su voluntad es buena y perfecta. Que eso sea nuestro anhelo y deseo. Quiero estar en tu voluntad, Señor, no mi voluntad, sino lo tuyo. Gran lecciones aquí de sumisión, de obediencia. Y de eso se trata el cristianismo. No se trata de reglas o ley. No, es una relación personal con Dios. Y eso es lo que nos invita. El jardín nos invita. Esta es la manera. ¿Quieres tener comunión con Dios? Pues sígame a mí. Como los discípulos siguieron, aunque ellos estaban luchando como nosotros luchamos. Pero tenemos gracia cada vez que nos postramos, arrepentidos, humildes. Señor, ayúdame, perdóname. Recibimos gracia de nuevo. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y el jardín es una ilustración de esa verdad. Porque no hubo otra manera. Si es posible que esta copa sea apartada de mí. Y Dios respondió, no era posible. Y la cruz, eso nos estaba preparando para la cruz mañana. Qué día glorioso, qué evento glorioso. Entonces el amor aquí grita, Dios, te amo, yo estoy contigo. ¿Y quieren más evidencia que te ama? Pues vengan mañana para ver la cruz. Y si todavía no crees que te ama, entonces no sé, no. Ven el domingo porque resucitó. Y eso es un mensaje de esperanza. Pero gran lecciones aquí en el jardín. No hay otra manera de ir al cielo, es solamente a través de la cruz de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos.